Y nos vamos a tomar contacto con don José Antonio Villalobos, a quien voy a saludar cuando lo vea. Ahí está don José Antonio. ¿Cómo está? Buen ¿Cómo está, día. Luis? Buenos días. Porque le preguntábamos recién al ministro Elizalde por la situación de Claudio Rego. Ya se solicitó ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta su desafuero y la Fiscalía va con varios temas en esta carpeta investigativa para luego formalizar, ¿o no, José Antonio? Buen día. Claro. Buenos días, Lucho. Efectivamente, la Fiscalía ha solicitado el desafuero de Claudio Rego y el desafuero lo solicita la Fiscalía cuando tiene ya muchos antecedentes que ha recabado en una investigación que ya se dirige derechamente en contra de Claudio Rego por presuntos delitos de fraude al fisco. Entonces, como esto lo tiene que ponderar y evaluar la Corte de Apelaciones de Antofagasta, cuando un fiscal solicita el desafuero es porque ya tiene muchos antecedentes. Y lo decías tú anteriormente, muy probablemente está esperando esta resolución para solicitar la formalización de Claudio Rego, y no solamente esta formalización, sino que probablemente se haga una formalización conjunta de todos aquellos que tuvieron intervención penal en este presunto delito de fraude al fisco que está investigando la Fiscalía. Claro, le preguntábamos recién al ministro, la tercera viene con una crónica que es de ayer, creo, que titulaba "Ha llamado hasta el Contralor. Fiscalía revela gestiones de Orrego para acelerar indebidamente convenio con Procultura". Ahí está lo que dices tú, donde también entran funcionarios de la gobernación y que no solamente es Claudio Orrego. Exactamente, es una investigación que probablemente está dirigida en contra de varias personas y muy probablemente la formalización que hará la Fiscalía una vez que obtenga el desafuero por la Corte de Apelaciones o eventualmente por la Corte Suprema, si es que se apela de aquello, va a venir, creo yo, una formalización conjunta, porque así obviamente le da más contundencia a su investigación, donde se puedan formalizar a todos aquellos que tuvieron intervención penal en estos hechos que está investigando la Fiscalía, que son constitutivos de delito de fraude al fisco. Entonces, deben existir muchos antecedentes. Estas conversaciones son objeto de la carpeta investigativa, son los antecedentes que ha recabado la Fiscalía, y se detallan, creo yo, las gestiones que se estaban realizando para que esto se apurara y se generara lo más rápido posible. Por ejemplo, obtener el pago de este convenio, que era un pago bastante millonario. Entonces, todas estas gestiones que se hicieron, no solamente por personas cercanas a Claudio Rego, sino que obviamente personas que están siendo hoy día también objeto de investigación, serán expuestas, creo yo, en una formalización de cargos que va a ser una formalización, te insisto, donde probablemente vamos a tener a varias personas sentadas ahí en la audiencia del juzgado de garantía, y donde la Fiscalía presuntamente, creo yo, porque por eso está pidiendo el desafuero, va a requerir medidas cautelares intensas. Las penas de fraude al fisco son penas superiores a los 5 años de privación de libertad. En general, la Fiscalía, cuando formaliza casos como estos, solicita la prisión preventiva, y por ello también el que se haya pedido el desafuero implica que para formalizar y pedir medidas cautelares intensas se requiere entonces que la Corte de Apelaciones de Antofagasta se pronuncie respecto al desafuero que ha solicitado la Fiscalía. Mira, no puedo encontrar el nombre, se me olvidó el nombre del proyecto que le encarga finalmente Claudio Rego a, al fundador a la Fundación Procultura, el que atentaba contra el proyecto que buscaba prevenir el suicidio. Ese es el proyecto que tiene más complicado Claudio Rego, ¿no? Es que Alberto Larraín, es mucho dinero, Lucho, y creo que ahí el cuestionamiento que se hace es básicamente si esto se materializó o no se materializó, o si se requería o no un servicio de esta naturaleza. Creo que por ahí vienen los cuestionamientos, y obviamente al no siquiera realizarse y materializarse este convenio, se produce finalmente el tema del perjuicio para el fisco, ¿no? Aquí el fisco desembolsó bastante dinero que finalmente no fue utilizado en este convenio que se pretendía realizar. Más allá si era o no necesario hacerlo, tampoco se hizo. Entonces yo creo que ahí hay un problema muy grande, y frente a eso, si bien se dice, mira, yo cuando me di cuenta que esto no se iba a hacer, hice una querella, presenté una querella en contra de esta persona, pero se ha ido descubriendo que probablemente la génesis de este convenio y el pago mismo estaba tenido obviamente de alguna ilegalidad. José Antonio, básicamente ahora lo encontré. Este programa Quédate, que era el que ofrecía la Fundación Procultura a la Gobernación de Santiago,
para que haya podido ser financiado es que básicamente fue un programa hecho a la medida, un traje a la medida. O sea, necesitamos, casi como que en la licitación decía, necesitamos un proyecto que se llame Quédate, que lo haga tal fundación, que vea tal tema. Ese es el principal problema, de que se armaban trajes a la medida. Y así se hace, ¿ah? En todos los casos, en general, de manual de fraude al fisco, siempre antes de crear incluso el convenio, el proyecto, hay una necesidad que surge a partir de cómo hacemos esto, en el fondo, y por eso es un traje a la medida. Se crea esto, tenemos estos fondos, ¿para qué las podemos utilizar? ¿Quién nos puede hacer este trabajo? Entonces ahí yo creo que entra en juego también toda la cercanía que había entre las personas que estuvieron en la génesis de este convenio. Entonces, a partir de ahí, creo yo, que es una investigación que ya lleva bastante tiempo, incluso muchos han estado intranquilos, o estaban intranquilos, que qué pasaba con el caso Procultura, ¿no? Estuvo a cargo la investigación primero de un fiscal, el fiscal Cooper, que incluso tuvo que enfrentar algunos cuestionamientos. Luego se designó al fiscal de Antofagasta, quien aparentemente está avanzando, diría yo, en una línea correcta, porque ya ha pedido un desafuero, que es un avance importante en una causa de esta naturaleza, y por eso asocio con lo que debiera venir posteriormente, que una vez que se obtenga el desafuero, van a venir seguramente las formalizaciones respectivas, no solo de quien se pide el desafuero, sino que también de las otras personas que eventualmente hayan. En eso mismo, José Antonio, el desafuero es muy probable que la Corte lo acoja. Eso es muy probable. Es muy probable. En una alta probabilidad. Y después de esto se fije fecha de formalización. En esa fecha de formalización, producto de que el fraude al fisco es por cerca de 1.000 millones de pesos, ¿no? Aproximadamente. Sí. Estamos hablando de que en una eventual prognosis de pena, es decir, proyectando una eventual condena, podría optar a penas de cárcel Claudio Rego, y en ese mismo escenario la Fiscalía podría pedir su prisión preventiva. Claro, y por eso yo creo que está también pidiendo el desafuero, ¿no? Porque el desafuero se pide cuando tú vas a requerir medidas cautelares como la prisión preventiva. De lo contrario, puedes no pedir el desafuero si es que, por ejemplo, quisieras pedir básicamente un arraigo nacional. Ya, o firma. O firma, pero cuando tú quieres pedir una prisión preventiva o un arresto domiciliario total, que son las medidas cautelares más intensas, la ley exige que se produzca finalmente el desafuero de quien goza de un fuero constitucional, como es este caso. Y por lo tanto, por eso la Fiscalía lo hace, y lo hace la Fiscalía no solamente cuando quiere pedir la prisión preventiva, sino que cuando tiene antecedentes sólidos para que la Corte de Apelaciones se pronuncie. Por eso creo yo que es un tema relevante, porque no vas a ir a pedir un desafuero si no tienes todos los antecedentes en la carpeta investigativa que funden finalmente la participación de la persona que estás pidiendo el desafuero. O sea, con lo que me estás diciendo, ¿tú crees que la Fiscalía va a pedir prisión preventiva? Yo creo que es lo que corresponde, porque en otros casos ha sido de la misma forma, ¿cierto? Sin ir más lejos, el caso de la diputada Catalina Pérez, ¿cierto? También se pidió el desafuero, luego se pidió la prisión preventiva, no se le otorgó por parte del tribunal, pero se le fijó un arresto domiciliario total. O sea, cuando tú hablas de delitos de fraude al fisco, estás hablando de penas que pueden ser penas de cárcel y por lo tanto están asociadas a medidas cautelares intensas como la prisión preventiva. Claro. Y lo otro, ¿cómo tú ves esto que la tercera presenta en esta crónica? Se lo preguntamos también al ministro Elizalde. Las comunicaciones de Claudio Rego con la Contraloría. ¿Ahí también no hay una línea muy delgada? No, por supuesto, tiene que ser investigado también, porque se habla de que ha requerido en el fondo un contacto con el Contralor de la época, y en ese sentido hay que probablemente tomarle, o ya le han registrado alguna declaración al Contralor de la época, para saber de qué forma trató de apurar o acelerar este proceso de toma de razones, es decir, cuál era el interés que tenía Claudio Rego en que esto se apurara y por qué habló directamente con el Contralor, qué fue lo que se dijo y qué fue lo que le dijo el Contralor. Yo creo que es una arista importante conocer si eso primero es verdad o no, si es efectivo, y de ser efectivo yo creo que habría que tomarle una declaración también al Contralor de la época para saber cuál fue el requerimiento que hizo Claudio Rego en el evento que haya sido efectivo. Ok, José Antonio, muchas gracias. Te agradecemos el contacto para aclararnos un poco de cuál va a ser el futuro procesal de Claudio Rego y qué es lo que se viene. Muchas gracias.